En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 6, del verso 7 al 13. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevara calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben, ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con eso darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a este compartir de la palabra del Señor. Quiero dar la bienvenida a los hermanos que se han suscrito a este canal Nueva Vida en Cristo. Bienvenidos, queridos hermanos. Bienvenidos sean. Juntos vamos a meditar, juntos vamos a alimentarnos, juntos vamos a comer de este pan espiritual para poder fortalecer nuestro espíritu, para conocer nuestra doctrina, para prepararnos y para hablar a nuestra familia, para hablar con los hermanos. ¿Qué necesitamos? Prepararnos. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no estamos preparados. ¿Por qué tenemos miedo de hablar de Dios con los demás, con los hermanos en nuestra comunidad? ¿Por qué nos da vergüenza y nos da miedo? Porque no estamos preparados, porque no hemos comido ese pan, no nos hemos alimentado de ese pan espiritual. Hoy domingo, día de ir a dar gracias a Dios, acción de gracias. La Santa Eucaristía es acción de gracias, de ir a dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de parte de Él, especialmente este regalo maravilloso que es la vida. Un regalo maravilloso que el Señor nos da esta oportunidad todavía para que nosotros nos preparemos, para que nosotros podamos prepararnos y un día celebrar ese gran banquete juntamente con el Señor que tiene preparado para todos aquellos que hacen su voluntad. ¿Por qué cuando usted va a una invitación que le hacen de boda, cumpleaños, alguna actividad que hacen en su comunidad, en su pueblo, usted va pero bien bañadito, bien cambiadito, planchado, con corbata, con saco, bien preparado, bien perfumado? ¿Por qué para ir a una fiesta terrenal usted se prepara bien, usted se cambia bien? ¿Por qué? ¿Y por qué para ir al gran banquete del reino celestial usted no se quiere despojar de esta mugrera que hay en nuestra vida? ¿Por qué no nos queremos despojar de toda esta suciedad, esta mugre, esta hediondez que hay en nuestra vida? El odio, el rencor, el chisme, el orgullo, la avaricia, las calumnias, todo eso hace que nuestro espíritu se ensucie y corrompe. ¿Por qué no nos queremos limpiar? Para poder ir y ser parte de ese gran banquete especial que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso la invitación es a que estemos dispuestos, a que demos de nuestro tiempo a la palabra, a que demos un tiempo al Señor para poder meditar el Evangelio. Esa es la invitación, ese es el querer de Nueva Vida en Cristo, compartir, aprender la doctrina de Jesucristo para que así no tengamos vergüenza, miedo de hablar del Señor con aquellos que no saben, con aquellos que no conocen. ¿Por qué le digo yo esto? Porque hasta cuando usted se sienta con su familia en la mesa para comer los sagrados alimentos, le da vergüenza para poder hacer una oración. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Claro que es verdad. Da vergüenza porque dice, ¿qué voy a hacer? Hasta para persignar se empieza de aquí y lo hace de la izquierda a la derecha. O sea, hasta se le olvidó cómo se persigna. Hay personas que por eso les da vergüenza.
Y por eso no quieren hacer una oración cuando están en familia. ¿Por qué? Porque no saben. Y hoy es el momento de prepararnos. Nueva Vida en Cristo está con ustedes para que juntos meditemos la palabra del Señor. Un saludo para todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Que no los conozco, claro que sí, no los conozco, pero que somos familia en Cristo Jesús. Reciban un saludo espiritual y que Dios habite siempre en sus corazones. Hoy el Evangelio nos dice, llamados para ser enviados. El Señor se preocupa, el Señor quiere que nosotros estemos preparados para ese caminar. No se sabe si es un recorrido largo o es un recorrido corto. Solamente el Señor lo sabe. Pero Él dice que no nos preocupemos de llevar tantas cosas, que nos despojemos, que dejemos todo ese interés material que tengamos aquí en esta tierra, que lo dejemos. Y que sobre eso solo tomemos sandalias, un bastón y una sola túnica. ¿Por qué? El Señor quiere que nos preparemos. ¿Por qué? Porque quizás el camino es largo y de tanto caminar necesitamos llevar sandalias, necesitamos llevar un bastón porque va a haber cansancio. Nos vamos a cansar y con el bastón nos vamos a ir deteniendo para poder llegar hasta el último día que el Señor nos permita estar en este mundo. Ese es el querer de Dios, ese es el deseo de Dios. Fíjese bien, por eso el Evangelio nos enseña sobre el plan de Dios. Él quería estar con nosotros y su misión era de preparar y establecer su iglesia. Una nada más, una iglesia. Aquellos que dicen que cualquier iglesia es de Dios, eso es una mentira. Una mentira de Satanás, porque Cristo fundó una iglesia en la verdad de Pedro, Mateo 16, desde el 13 hasta el 19. Que hay gente que quieren enredar y quieren dar vuelta y vuelta sobre ese capítulo y ese versículo. Esos son la gente que no están seguros todavía. Esos son la gente que no saben, son ignorantes. Ignorantes no es una mala palabra. Ignorante es desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces Jesús quiso dejar una iglesia nada más. Es un plan de Dios, enviar de dos en dos. Es un querer de Dios, fíjese muy bien, enviar de dos en dos para que haya esa fraternidad entre uno al otro, para que haya amor entre los hermanos, para que cuando uno cae, lo levante el otro, para que se ayuden unos con otros, dice el Señor en su palabra. Y para ser misioneros, para llevar la palabra, no necesitamos ir a la universidad. No necesitamos tener un título de licenciado, un título de abogado, un título de maestro, un título de ingeniero. No, el Señor no nos pide eso. El Señor nos pide que nosotros nos preparemos, que nosotros nos alimentemos como se lo hizo a Ezequiel. Mire, en el verso 12 de San Marcos 6:12 dice, fueron pues a predicar invitando a la conversión. ¿Usted ya lo hizo? Usted no lo ha hecho porque usted no ha querido. Usted está mirando que su familia se divide. Usted está mirando que su familia crea en los pastores mentirosos, porque no son pastores. Se nombran pastores para engañar y para que la gente los siga, pero ellos no son pastores. Usted mira nada más que ellos se van y usted sin hacer nada. ¿Por qué? Porque usted no ha querido prepararse. Y dice, fueron pues a predicar invitando a la conversión. Para ir a predicar debemos de comernos el libro, debemos de alimentarnos de la palabra. Mire cómo lo dice Ezequiel en su capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablar a la casa de Israel. Después de comer, después de alimentarnos, después de llenar nuestro estómago, entonces sí, vamos a la misión. Llamados para ser enviados. Entonces ya vamos a la misión, ya vamos a enseñar. Ya vamos a ir a hablar
de lo que Dios pide y de lo que Dios enseña en su santa doctrina en las Sagradas Escrituras. Come, aliméntate, llena tus estómagos y luego tienes que ir a la misión, tienes que ir a hacerlo, tienes que sentarte con tu familia y decir lo que la Biblia enseña de toda la doctrina de Jesucristo. Mire, abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo y me dijo: hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues y en mi boca era dulce como la miel. Era dulce. Yo sé que usted ahorita no lo siente dulce. Yo sé que ahorita usted se cansa. Yo sé que usted ahorita no lo entiende. Pero si usted persevera, si usted sigue formando, si usted sigue escuchando la palabra, cuando usted va a sentir ese sabor dulce de la palabra, es cuando usted va a ir entendiendo, es cuando Dios va a ir haciendo que esa palabra entre en su mente y en su corazón, de poco a poco. No piense usted que ahorita va a estudiar y que ya mañana usted ya va a saberlo todo. No crea usted que si usted ahorita va a estudiar, quiere terminar de leer la Biblia de una vez. No, no es eso. Se va a alimentar despacio, despacio. Por eso dice Ezequiel: come ahora, llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues y en mi boca era dulce como la miel. Dulce como la miel. Qué palabras tan hermosas las del Señor. Cómo el Señor trata de explicarnos para que nosotros entendamos que somos llamados desde nuestro bautismo. Somos llamados desde el seno de nuestra madre, dice el profeta Jeremías. Jeremías en su capítulo 1. Vamos a buscar Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, verso 5. Mire cómo lo dice el Señor. Me llegó, verso 4 es: me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Mire cómo lo dice Jeremías, capítulo 1, verso 4. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta desde las naciones. Profeta de las naciones. El Señor nos llama, nos elige desde el seno de nuestra madre. Al ser bautizados nosotros recibimos la misión, el cual muchos protestantes no quieren que sus hijos reciban la misión, reciban el Espíritu Santo, se le abren las puertas del cielo y escucha aquella voz que dice: este es mi hijo amado. Los protestantes no quieren, porque no aceptan que los niños sean bautizados desde niños. Y nosotros, desde el bautismo, nosotros recibimos, fíjese bien, ese don maravilloso para poder llevar la palabra del Señor, y hemos sido elegidos desde el seno de nuestra madre. ¿Cómo lo ve usted? Entonces, si usted ya lleva 20, 30, 50, 60, 80 años y no se ha convertido, ¿qué está esperando usted? ¿Qué está esperando para dejar todo ese hombre viejo, toda esa suciedad, esa mugre que está dentro del espíritu? ¿Qué está esperando usted para limpiarse? Para entrar a ese gran banquete que el Señor tiene preparado, limpios y ser parte de esa gran fiesta con el Señor. Pero antes hay que prepararse. Pero antes hay que alimentarse con la palabra y hay que ir a predicar a sus hijos, a sus nietos, a sus nueras, a sus yernos, a sus vecinos. Esa es la misión del Señor. Y por eso Jeremías dice que el llamado de Dios es desde el seno de nuestra madre. Y hoy el Evangelio nos dice que Jesús envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus malos. Y Jesús, por eso dice Jesús allá
en San Mateo capítulo 10, verso 40, el quien los recibe a ustedes, a mí me recibe, dice el Señor. San Mateo capítulo 10, verso 40. Vamos a buscar San Mateo capítulo 10, verso 40. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que me recibe, el que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo, por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. El que los recibe a ustedes, no se preocupe. Si a ustedes, cuando van a hablar de Dios, lo escuchen y lo reciben, bendito sea Dios. Y si no lo reciben, no se preocupen. No se preocupen. Por eso el Señor dice, cuando entren en una casa, cuando entren en una ciudad y no los quieren escuchar, no los quieren recibir, no se preocupen, sacúdense el polvo de sus pies en señal de protesta. Eso dice el Señor en su palabra. Por eso no debemos de preocuparnos. Si usted quiere recibir al Señor, si usted quiere recibir la palabra, usted está recibiendo al Señor. Usted está recibiendo al Señor. Si usted no lo quiere recibir, no se preocupe. No se preocupe. Con todo respeto le digo, seguimos siendo amigos. Nosotros predicamos la palabra. Si usted quiere recibirlo y no quiere recibirlo, eso ya es cosa suya. Por eso dice, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, dice el Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos recibiendo? Si usted recibe a un hombre, usted recibe a un profeta, usted recibe otras clases de enseñanza, que no es la de Jesucristo, usted va a tener recompensa de eso. Usted va a recibir una recompensa de ellos. Pero si usted recibe la palabra de Jesucristo, usted recibe al Señor, es lo que nos dice la palabra. Y por eso lo dice San Mateo 10:40, usted lo puede leer en casa. Lo dice Lucas capítulo 10, verso 16. ¿Qué pasará cuando rechazas a un predicador? Cuando rechazas la palabra. ¿Qué pasa? Lucas capítulo 10, verso 16. Vamos a ver qué dice el Señor en San Lucas. Es hora de alimentarnos de la palabra, es hora de comer, de llenar nuestros estómagos. Lucas 10:16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Así lo dice el Señor. Por eso dice, ¿qué pasa cuando rechazas a aquel catequista, aquel predicador, aquel sacerdote, aquel obispo, aquel seminarista? ¿Qué pasa cuando lo rechazas? Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Dice el Señor, no son mis palabras mías, son palabras de Jesucristo. Si usted se enoja, si usted se enoja, no se enoje conmigo. Enójese con la palabra, enójese con el Señor, porque Él es el quien escribió eso. Nosotros solamente estamos dando a conocer lo que la palabra dice. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Por eso no nos preocupamos. Por eso hacemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Pero si no lo quieren hacer, no hay problema. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, dice el Señor. No hay problema. Nosotros seguimos trabajando, seguimos llevando la palabra. Y si usted quiere, bueno, y si no, no. Porque un día el Señor pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Un día el Señor va a pedir cuentas. Entonces, hoy debemos de ver cómo es anunciar a Cristo hoy en nuestra vida. ¿Cómo lo podemos anunciar? Aprendiendo la palabra del Señor, estudiando, formándonos, ya que hoy la enseñanza llega hasta nuestro hogar a través de la tecnología.
a través de las redes sociales. Estos mensajes llegan a usted lo puede ver sentado, acostado, caminando, a como sea, usted lo puede ver. Hoy tiene la gran oportunidad de prepararse. Por eso, en Primera de Timoteo, capítulo 6, en su verso 3, dice: muchos andan predicando para hacer negocio. Tenga mucho cuidado usted con eso. Debe de prepararse para usted saber distinguir la enseñanza de Jesucristo como la enseñanza de los hombres. Lo dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 3. Lo dice el Señor, y si Dios lo advierte a través de San Pablo, debemos de tomar mucho cuidado, debemos de tomarlo en cuenta, porque si no, si nosotros no sabemos quiénes son los enviados del Señor, quiénes son los que traen la sucesión apostólica a través de los apóstoles, si usted no sabe distinguirlo, muchos andan predicando, pero para hacer un negocio. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 dice: si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Está ciego. Y si un ciego enseña a otro ciego, los dos van a caer en un hueco, en un hoyo. ¿Cómo lo entiende usted? Entonces, si el otro está ciego y yo soy ciego, ¿por qué yo tengo que seguir a él? Pero como usted no lo sabe y le llegan con unas palabras, con unas mentiras, y como usted no sabe, usted cae en la trampa con ellos. Dice: si alguno enseña en otra forma. ¿Cuál es la enseñanza de otra forma? En donde dice: cualquiera puede ir a predicar la palabra. Y la Iglesia Católica dice: no, para poder predicar tienes que formarte, tienes que pasar por la imposición de las manos a través de los apóstoles de la Iglesia Católica, Hechos 8:18. Que a través de la imposición de las manos se recibe el don del Espíritu Santo. No nada más de agarrar la Biblia e ir a hablar tonterías, ir a hablar barbaridades, no. Entonces, por eso dice: si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles. ¿Por qué discusiones? Porque cuando usted le empieza a enseñar, si usted sabe, usted ya está preparado y empieza a decirle que Jesús dejó una iglesia, que Jesús dejó el sacramento de la confesión, que Jesús dejó a hombres para perdonar pecados, que Jesús dejó un pastor y ese pastor es Pedro. Cuando usted le empieza a enseñar, le empieza a decir, empiezan a discutir, se quedan sin argumentos porque ellos no tienen argumentos para comprobar. Por eso la palabra de Dios dice: cuando rechazas a un predicador de la Iglesia Católica, rechazas al mismo Dios, rechazas al mismo Señor. Y eso no lo sabemos y por eso necesitamos aprenderlo. Fíjese bien en la primera lectura, en el libro de Amós, en el capítulo 7, verso 12. En la primera lectura nos dice cómo rechazaban a Amós. Amós capítulo 7, verso 12. Amós iba trabajando, Amós iba haciendo su misión a la cual Dios le había encomendado. Pero ¿qué pasa? Había alguien que no le agradaba, no le gustaba y lo rechazó. Lo mismo pasa hoy con los predicadores, con el misionero, con el sacerdote, que empieza a hablar de Dios, que empieza a anunciar cómo debemos prepararnos,
cómo debemos alimentarnos, cómo debemos estudiar la palabra, que Jesús en su palabra ha dejado una doctrina que debemos aprenderla y cumplirla. ¿Y qué pasa? A muchos no le agrada. Católicos que no les gusta. Yo lo digo porque yo, especialmente hablando de las citas, a muchos no les ha gustado. A muchos. Y no quiero mencionar nombres aquí, porque hay varios que están suscritos a este canal y que especialmente ellos van nada más siguiendo para poder ver, oír la enseñanza. Pero esto pasó con Amós. Dice Amós capítulo 7, verso 12, dice, luego Amasías fue a decirle a Amós, sal de aquí, visionario, vete a Judá, gánate allá la vida, dándotelas de profeta. Lo estaban corriendo a Amós, vete de aquí, sal afuera, vete a otro lugar, vete a hacer lo que estás haciendo aquí, vete a hacerlo allá, gánate la vida para poder alimentarte, para poder comer, para poder sobrevivir, ve a hacerlo en otro lugar. Como también hay muchos que hoy lo hacen, lo dicen, aquellos que no les gusta la doctrina, aquellos que no les gusta cuando se está predicando la verdad. Y por eso muchos quieren destruir la columna y base de la verdad, que es la iglesia de Jesucristo. Diciendo que Jesús no fundó una iglesia, diciendo que el Papa es la bestia, diciendo que María es una prostituta porque tuvo muchos hijos. Pero eso no es la verdad. Eso son palabras de ellos, pero no es palabra de Jesucristo en la Santa Escritura. Y por eso debemos de prepararnos, debemos de conocer. A mí me pasó eso cuando fui enviado para ser predicador, para ser catequista. Nadie es perfecto, pero estamos buscando esa perfección a través de la palabra. Somos pecadores, claro que sí somos pecadores. Cuando yo me formé, cuando yo iba a ser enviado, no quería. Porque cuando yo empecé a predicar, empezamos a hablar de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Y a ellos no les gustó, no les agradó. Entonces, por esa razón, ya viví eso. Y lo mismo lo dice en Amós. A Amós le sucedió lo mismo. Le dijo, gánate allá la vida dándotela de profeta, pero no profetices más aquí en Betel, que es un santuario real, un templo nacional. Amós le replicó, yo no soy profeta, ni uno de los hermanos profetas, soy cuidador de rebaños y trato de sicómoros. Ya ves quien me sacó de detrás de las ovejas y me dijo, ve y habla de parte mía a Israel, mi pueblo. Pues bien, escucha tú que dices, basta de profecías contra Israel, deja de insultar a la raza de Israel. Escucha estas palabras de Yahvé. Dejen de insultar al Señor diciendo que el Papa es la bestia, que María es la gran prostituta. Yo sé que aquí en este canal pequeño, pero grande de corazón, grande por el amor de la palabra del Señor. Yo sé que aquí hay hermanos protestantes. Yo sé que aquí hay hermanos que ven esta meditación. Un saludo para ellos y invitándolos a meditar la palabra, el verdadero evangelio, no a cambiarla. Un saludito para ellos, que Dios los bendiga, los guarde y los protege, y esperando que pronto vuelvan a casa, esperando que pronto vuelvan a la iglesia de Jesucristo. Es la invitación que yo lo dejo. Entonces, por eso es de que la palabra hoy nos enseña, y fíjense lo que sucedió con Amós. Por eso el Señor dice, y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio, y si en algún lugar no los reciban ni los escuchen,
No se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies, con esto darán testimonio contra ellos. No es de preocupación o de admiración de que hay personas que no les gusta cómo predica uno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no puedo hablarles de cosas bonitas, no puedo inventarles palabras bonitas, porque no soy monedita de oro para caerle bien a todos. La palabra del Señor lo dice, y por lo tanto los discípulos, dice, fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Y eso lo dice Santiago. Santiago capítulo 5 en su verso 13 lo dice. Si estás enfermo, no dice llama a los pastores, aquellos que se llaman pastores. No lo dice el Señor. Santiago 5:13 dice, ¿hay entre ustedes alguno desanimado que rece? ¿Está alguno alegre que cante himnos a Dios? ¿Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? Eso es lo que el Señor dice. Está en Santiago 5:13. Los ancianos, los obispos, los presbíteros, a ellos hay que llamar. No hay que llamar a otras personas que vienen engañando, porque cuando usted los llama, lo primero que le van a decir, barbaridades, que usted ya sabe qué es lo que dice. Que Dios los guarde y los protege. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que tengan un excelente día del Señor al lado de la familia. Que Dios les multiplique, que Dios les conceda según lo que su buen corazón desee. A suscribirnos y a darle like, compartir la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.